Ahí va a estar el sermón del día del Señor, de este día, por misericordia de nuestro amado Dios. Segunda de Corintios capítulo 8, y vamos a estudiar hoy, por misericordia del Señor, del verso 1 al verso 15. Por favor, los que puedan ponerse de pie, pónganse de pie para que podamos leer todos juntos. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 15. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándolos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en ustedes esta obra de gracia. Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Doy mi opinión en este asunto, porque esto les conviene a ustedes, que fueron los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Ahora pues, acaben también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengan. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Esto no es para holgura de otros y para aflicción de ustedes, sino para que haya igualdad. En el momento actual, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes, de modo que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, por tu amor y misericordia hemos leído esta porción de las Escrituras. Le ruego y le suplico, por las misericordias de Jesucristo, que usted nos hable el día de hoy. Necesitamos ser edificados, Padre Celestial. Necesitamos que tu palabra corra y sea glorificada. Necesitamos que tu palabra nos edifique, nos confronte, Señor, pero también nos anime. Necesitamos de tu evangelio cada día, Padre. Necesitamos que tu palabra nos saque también del error. Por favor, te lo suplico, te lo ruego, Dios santo, Dios mío, Dios misericordioso y clemente. Guíanos a hacer tu voluntad. Te lo ruego, Padre mío. Te ruego también que cada hermano con solemnidad pueda escuchar este mensaje, que pueda ser guardado de todo sueño, de todo pensamiento que quiera causar distracción en sus mentes. Permíteles por la misericordia de Jesucristo que puedan atesorar este mensaje en sus corazones, y aquellos que aún no han nacido de nuevo, que por medio de tu evangelio sean transformados. Señor, permíteme predicar tu palabra con fidelidad, y que ella también me confronte y me edifique mi alma. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, te ruego todo esto, Padre. Amén y amén.
Favor de tomar asiento. Hoy veremos que la generosidad como una oportunidad para imitar a Cristo. La generosidad como una oportunidad para imitar a Cristo. El apóstol, luego de dar consejos prácticos a la iglesia, en la misma línea de dar consejos prácticos, aborda el mismo tema que anteriormente había dicho en la primera carta, ¿cierto? En 1 Corintios capítulo 9. En 1 Corintios 9, al igual que en este capítulo 8, habló del sostenimiento de los ministros de Dios. Si usted recuerda cuando vimos 1 Corintios 9, el título de ese sermón fue que el ministerio también es un trabajo. Y es un trabajo que se le debe, ¿cierto?, que sea sostenido por la misericordia del Señor. Cuando vimos 1 Corintios 9, vimos que así como en el antiguo pacto Dios había establecido el sostenimiento de los ministros, en el nuevo pacto existía esa continuidad. Porque el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 9, 13 al 14, y hizo esta conexión. Dice, ¿no saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo, y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Y aquí hace la conexión. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Y quiénes son los que deben procurar sostener a los ministros? Sino aquella misma iglesia que los ha llamado y ha reconocido ese ministerio en ellos. Vimos también que la iglesia que ha reconocido el llamado de Dios y ha encomendado a sus pastores para la obra del ministerio, tiene como deber sostenerle. Obviamente, todo esto de acuerdo a sus posibilidades. El libro de Gálatas, capítulo 6, versos 6 al 7, dice, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso mismo segará. Es decir, el apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, les dice lo mismo. Si los hermanos o pastores, ¿cierto?, se dedican al ministerio completamente, ¿acaso los hermanos no deben compartir también las buenas cosas con ellos? ¿Y por qué los ministros, ¿cierto?, deben tener y deben ser y dedicarse completamente a este trabajo? Pues el ministerio, como lo dijimos, ¿cierto?, hace meses atrás cuando vimos 1 Corintios 9, es un trabajo que no se puede descuidar. Cuando usted va a Hechos capítulo 6, verso 2, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Entonces, ellos delante de Dios reconocen que si ellos se dedican a otras cosas, no se está actuando con justicia. Porque con justicia Dios ha dicho que aquellos que están en el ministerio deben procurar dedicarse plenamente a esto. Obviamente, siempre que exista la posibilidad de hacerlo, pero la iglesia siempre debe apuntar a eso. Ahora, el apóstol, en esta segunda carta a los Corintios, capítulo 8, va a hablar acerca del sostenimiento de los santos como un deber para la iglesia de Dios y de cómo la generosidad nos da la oportunidad de imitar a Cristo. Porque eso es la conexión también que el apóstol Pablo hace aquí. Ser generoso para la obra de Dios es algo también que nos da la oportunidad de imitar a nuestro Salvador. El texto, ¿cierto?, o el corazón de todo esto, dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. ¿Y por qué hace esa conexión? Y esto es lo primero que llama la atención cuando analizamos textos como estos. ¿Cómo? ¿Qué conexión hay entre la gracia salvadora con la generosidad? Nótese que cuando leemos
Segunda de Corintios 8 dice, ahora hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Y si usted lee el contexto, no está hablando del sacrificio de Jesucristo, sino que está hablando de una obra, y esa obra fue sostener a los santos. ¿Y qué quiero decir cuando se habla acerca de sostener a los santos? Sino darle de todo lo que ellos necesitan para que puedan vivir. Darle lo necesario para que ellos puedan vivir. Por eso esta palabra gracia, para que usted vaya entendiendo este concepto, tiene que ver con la obra de la gracia salvadora en el corazón. Cuando Dios obra soberanamente en el corazón de alguien y lo salva y lo regenera, lo hace de por sí alguien generoso para la obra de Dios. No puede alguien decir que Dios ha transformado su vida y no le ha hecho generoso. No puede decir alguien que Dios ha transformado su corazón y no está pensando en la obra de Dios. Recuerde que la obra de Dios no la sustentan los gobiernos, porque la iglesia y el Estado, ¿cierto?, están separados. ¿Quiénes son los que sostienen la iglesia? Sino cada uno de los miembros que la sostienen y la conforman. Si hay que sostener a alguien dentro de lo que es la iglesia, si hay santos que tienen necesidades, ¿quiénes deben brindar esas necesidades? ¿Debemos esperar que el gobierno los ayude? ¿Debemos esperar que las personas, ¿cierto?, que hacen caridad las ayude? ¿O somos nosotros mismos como iglesia que debemos, imitando a Cristo, ser generosos con ellos? Cuando Tito fue a Corinto, recuerde que esto también se conecta con lo que vimos la semana pasada y antes pasada. Cuando Tito fue a Corinto, él se vino con mucha alegría. Pero también había cosas que ellos, como en la iglesia de Corinto, debían cambiar. Recuerde que el apóstol Pablo había enviado una carta muy fuerte allá. Y luego el apóstol Pablo, él estaba haciendo misiones, ¿cierto? Él estaba predicando, pero estaba predicando con una espina en su corazón. ¿Por qué? Porque él tenía ese dolor. Él le mandó una carta muy fuerte, muy difícil. Se la mandó, ¿cierto?, a los corintios, pero y ahí él envió a Tito para que fuera a ver cómo recibieron esa carta, y como no llegaba nunca Tito y no se lo topaba nunca, ¿cómo estarán los hermanos? ¿Cómo habrán recibido esto? ¿Habrán cerrado su corazón? ¿Habrán abierto su corazón? Porque, ¿qué es lo que había dicho el apóstol Pablo acerca a Tito? Le dijo, ellos la van a recibir. Pero como ser humano también él dice, y si no, y me entiende, viene un montón de cosas a su mente. Por eso aquí también va a salir Tito, y Tito le da al apóstol Pablo la alegría de que ellos habían recibido esa carta con gozo. Porque Tito, cuando fue a Corinto, ellos se gozaron de que ellos avanzaron con respecto al amor hacia el apóstol. ¿En qué sentido? Es que ahora entienden de que el apóstol sí debía ser sostenido por la iglesia del Señor, y no debía, ¿cierto?, seguir haciendo tiendas, porque al final eso lo hacía descuidarse ¿de qué cosa? Del ministerio de la palabra y de la oración. Entonces la iglesia entiende eso, entiende que ellos deben soportar a los débiles en la fe, ¿cierto?, no comiendo carne delante de ellos para ofenderle. Un ejemplo, ¿cierto? Ellos también habían entendido la disciplina que debía ejercerse, pero hay algo que ellos no habían avanzado. Y por eso el apóstol Pablo debe enviarle esta segunda carta y escribirles también, dentro de todas las otras cosas que vimos, escribirles también acerca de la generosidad. La generosidad, amados hermanos, bíblica, la generosidad no católica romana, ¿cierto?, sino la generosidad que es conforme a lo que Dios establece, es un deber de cada creyente. Y es tan así, amados hermanos, que esto, el apóstol Pablo, si usted se fija, ocupó 2 capítulos enteros a hablar acerca de la generosidad, capítulo 8 y capítulo 9. Estas siguientes predicaciones vamos a estar hablando acerca de eso, porque estos 2 capítulos completos hablan de lo mismo. Y anteriormente, ya en el capítulo 9 de la primera de Corintios, también dedicó muchos versos a hablar acerca de lo mismo. Entonces, cuando hablamos de la generosidad, estamos hablando de un tema importante. Así como es importante la fe,
así como es importante el arrepentimiento, así como es importante el evangelio, así como es importante, ¿cierto?, la santificación, así como es importante el amor unos con otros, así también debe ser importante la generosidad, lo concerniente a la generosidad para el avance del reino de Dios. ¿Y qué modelo ocupa el apóstol Pablo aquí? Ocupa a la iglesia de Macedonia. Cuando usted investiga acerca de la iglesia de Macedonia, se va a dar cuenta que Macedonia es como decir la región de O'Higgins. Y dentro de la región de O'Higgins existen varias comunas, ¿cierto? En este caso, Macedonia es la región. Y dentro de esa región estaba también una iglesia que era salónica, o como está escrito en nuestra Biblia, es como tesalónica. ¿Y qué dice a los tesalonicenses en el 1:6? Dice, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, pero con el gozo del Espíritu Santo. Como usted bien verá en este capítulo 8, se dará cuenta de que la iglesia de Macedonia, de la región de Macedonia, donde estaba incluida Tesalónica, ellos estaban viviendo una escasez muy grande. Entonces, ¿a quién va a utilizar el apóstol Pablo? A uno de las regiones más pobres que había en el Imperio Romano. Versus la región adinerada como lo era Corinto. Porque Corinto era adinerado. ¿Se acuerda cuando vimos la introducción a la primera de Corintios? Nos dimos cuenta que ese era un lugar portuario, era un lugar donde había mucha mercancía, había mucho mercado, llegaban cosas de diferentes lugares, entonces había mucho comercio. Corinto era un lugar también donde se iban a retirar los soldados, si se pudiera decir así, romanos. Entonces era un lugar donde corría mucho dinero. En cambio, Macedonia era un lugar pobre. En la antigüedad se dedicaban a la minería y desde que la minería murió, todo ese lugar se generó la escasez. Pero ¿qué tiene que ver Macedonia con respecto a la generosidad? Lo primero que aprenderemos de la iglesia de Macedonia es que para ser generoso no necesariamente hay que ser rico. Para ser generoso no necesariamente nos tiene que sobrar el dinero. Para ser generoso en la obra de Dios, no necesariamente debemos ser personas que nos sobre la plata o que tengamos un trabajo excelente. La iglesia de Macedonia nos demostrará que para ser generoso hay que ser regenerado, hay que ser una persona que Dios ha transformado y que quiere imitar a Cristo. Por eso, amados, considerando la pobreza económica que tenía Salónica o Tesalónica, la región de Macedonia, que aún en medio de la pobreza ellos eran capaces de ayudar a otros. Ellos saben, en el fondo, cuando una persona sufre carencia, cuando una persona sufre estas cosas, y yo creo que usted tiene muchos ejemplos de eso, alguna vez le ha tocado ir a visitar a una persona que quizás tiene un solo pancito para comer, pero esa persona es tan contenta con compartir ese pancito con usted. Se fija que tiene eso y que quiere servirle un tecito y que aunque tenga pocas cosas, tiene ese deseo de servir. Pero lo contrario a veces cuando son lugares de mucha abundancia, como que quieren atender a la persona de la puerta hacia afuera. ¿Entienden? Son esos contrastes que a veces suceden. Y no creamos que dentro de lo que es la iglesia no sucede así. Recuerde que el pecado está en todos lados. Y aún la naturaleza pecaminosa, aún ese pecado no mortificado, aún está en las personas. Ese individualismo de decir, yo salvo a mi familia nomás, lo que a los demás les pase, a mí no me importa. Así está el mundo de hoy. Piensan solamente en ellos y no en los demás. Juan Calvino, el reformador del siglo XVI, dijo lo siguiente: no muchos son los que ven como una ganancia el dar, ni mucho menos relacionan la gracia con la generosidad. ¿Se fija? No muchos son las personas que dicen la gracia y la generosidad son compatibles. No, lo ven como dos cosas como lejanas. Pero la Biblia y el mismo Cristo, ¿qué dijo? Lucas 10, capítulo 3, verso 6, dice Lucas, vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Y miren lo que les dice a estos predicadores, ¿cierto? Les dice, no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias,
y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa que entren, primero digan, paz a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Pero si no, se devolverá a ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Señor envía a los predicadores, si se fijó, Él lo envió con un bolso lleno de comida, lleno de cosas. No, ¿y por qué no? Porque el Señor sabe que donde se recibe el Evangelio hay un corazón generoso. Y no porque ellos se iban a aprovechar de las personas, no entienda mal. Es que la realidad, ellos están desempeñando un trabajo del reino, dedicándose todo el tiempo y toda su vida a la obra del Evangelio de Dios, dedicando todo su tiempo y todo su momento a esta obra del Señor. Quizás una persona podría valorar a un médico que hace turnos de 24 horas, ¿cierto? Quizás una persona podría valorar a un carabinero, podría valorar a alguien que tiene algún cargo público, pudiese valorar a alguien que tiene tal o cual trabajo. Pero tristemente, en nuestros días, el trabajo ministerial es un trabajo muy menospreciado. E incluso las personas al tiro, ¿cierto?, se espantan con todas estas cosas. El mundo y también muchas veces la iglesia. El principio bíblico de Jesús es que los ministros no deben tener tal confianza en sí mismos, sino que ellos deben confiar en que la obra de la gracia salvífica de Dios resultará en la generosidad de aquellas almas que participan con gozo en el sostenimiento de los ministros y de los santos. ¿Qué dice la Escritura como ejemplo de Macedonia? Dice el verso 2, 2 Corintios 8:2. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Hermanos, no podemos cerrarnos los ojos ante la iglesia de Macedonia. La iglesia de Macedonia era pobre, y no estamos hablando de pobre espiritual. Estamos hablando de que ellos eran pobres en lo material. Pero siendo pobres en lo material, ellos, pensando en el reino, fueron capaces de ser tan grandes y generosos que ellos no solo dieron hasta donde llegaban sus fuerzas, sino se preocuparon por hacer más allá de sus fuerzas. ¿Y por qué hacían eso? ¿Cierto? Una persona dice, ¿pero por qué? ¿Eran tontitos acaso? No, ellos tenían el verdadero sentido de lo que es el reino de Dios. Ellos entendían verdaderamente que todo esto era para la gloria de Dios. ¿Y por qué alguien que está en pobreza material, pero tiene una riqueza espiritual, está tan confiado? ¿Sabe por qué? Porque el pobre siempre ha dependido del Señor. ¿Entiende? El pobre que conoce al Señor siempre ha dependido del Señor. Y él sabe que si comparte, no porque sea una moneda de cambio, sino que el Señor igual lo va a bendecir. Sabe que el Señor igual va a estar con él, igual lo va a sustentar. Igual el Señor va a estar ahí. Entendiendo esto, quiero que reflexiones en primer lugar sobre este asunto. ¿Has sido partícipe de la gracia de Dios? Si no lo has sido, ¿cuán generoso estás siendo tú para la obra de Dios? Ahora que has entendido que no depende de cuánta pobreza poseas, sino de cuánta riqueza de generosidad posees en tu corazón, ¿estás dispuesto a dar para la obra de Dios con propósito? Es eso lo que nosotros debemos reflexionar. Estos temas, hermanos, a veces están tan manoseados en las iglesias. Hay tantas personas que se han aprovechado, hay tantas personas que se han comprado autos de último modelo, incluso algunos se han comprado hasta aviones, ¿cierto? Tomando estos mismos textos. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Y lo que nosotros debemos tener siempre cuidado es que si falsos pastores y falsos maestros han abusado de estas cosas, ¿por qué la iglesia la iglesia sana tiene que ser castigada de la misma manera? En vez de castigar a los falsos pastores, castigan, ¿cierto?, a aquellos que están en la sana doctrina. En vez de castigar
a los falsos santos, castigan a los verdaderos santos de Dios que tienen necesidades. Por eso quiero que te preguntes hoy, ¿estás ofrendando con propósito o estás ofrendando con mezquindad? Si Cristo estuvo dispuesto a desprenderse de todo para pagar el precio de tu redención y te ha sostenido providencialmente hasta este día, pues ¿acaso has llegado al punto de mendigar pan? No hemos llegado a ese punto. Entonces, si no hemos llegado a ese punto, ¿crees que lo que estamos ofrendando lo hacemos como muestra de gratitud a Dios? Porque eso es lo que va a apuntar el apóstol Pablo. Es que los de Macedonia, nadie le puso aquí, ¿cierto? Como usted va a ver en alguna iglesia, el diezmo, ¿cierto? Van a colocar el diezmo ahí y van a decir, si usted no paga el diezmo, usted no es pastoreado, si usted no paga el diezmo, esto, y es como una carga, ¿me entiende? Pero el apóstol Pablo está hablando que los de Macedonia, ¿saben? No lo hacían por carga, lo hacían de corazón. Y a ellos no le dijeron, den tanto. Ellos hicieron las cosas de corazón, para el Señor, porque ellos entendieron que cuando ofrendaban, ¿lo hacían para quién? Lo hacían para el Señor. No lo hacían para las cosas del mundo, lo hacían para el Señor. Sigamos. ¿Cómo imitamos a Cristo? ¿Participando del sostenimiento de los santos? Mire lo que dice 2 Corintios 8, verso 4. Suplicándonos con muchos ruegos. Mire lo que hacían los de Macedonia. Dice que suplicaban con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en ustedes esta obra de gracia. Los hermanos de Macedonia que estaban en una pobreza tremenda, ¿sabe lo que ellos tenían en su corazón? Ellos suplicaban, ellos rogaban. ¿Y qué suplicaban y rogaban? Estaban todo el día orando, Señor, dame un mejor trabajo, Señor, dame un mejor trabajo para ofrendar más. Hay personas que dicen, si yo me ganara el quino, estaría y ofrendaría tanto, dicen. Pero tenemos que esperar trabajar en teniente para ofrendar bien. Tenemos que esperar ganarnos un premio, ¿cierto?, del loto, de todas esas cosas para ofrendar bien. Si lo pensamos, según las Escrituras, eso no tiene nada que ver, porque esto es un tema de nuestro corazón. Si nuestro corazón está bien delante de Dios, nosotros vamos a hacer esto de corazón, como si lo hiciéramos para el Señor. Si el Señor algún día, ¿cierto? Si nosotros debemos pensarlo de esta forma, y lo vamos a ver más adelante, si el Señor tocara su puerta y viniera a pedirle sostenimiento, ¿usted qué haría con el Señor? ¿Cierto? Uno vendría y le daría todo al Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro Dios, es el Rey. Pero vamos a ver más adelante que, por ejemplo, el que presta al pobre, ¿a quién presta? Sino al Señor. Si alguien es generoso, ¿para quién está siendo generoso en última instancia? Para el Señor. Ellos suplicaban, es decir, los hermanos de Macedonia entendieron acerca de la ofrenda una cosa, que ofrendar es un privilegio. Mire, participar del sostenimiento de los santos es un privilegio. ¿Por qué es un privilegio? ¿Sabe por qué es un privilegio? Porque Dios lo tiene todo, ¿entiende? Y que Dios, en su misericordia, en su grandeza, en su poder, Él esté dispuesto a decir, pero yo también quiero ver sus corazones. Yo también quiero que ustedes colaboren en esta obra, imagínense. Como decía el hermano Ángel en el principio, ¿cierto? Todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Al final, todo lo que nosotros tenemos del Señor. Entonces, ¿cuánto más nosotros, si el Señor nos da la oportunidad de enfocarnos en su reino y trabajar para su reino, cuánto más nosotros no debiésemos suplicar y rogar ser participantes de este privilegio? ¿Y sabe lo que dice el apóstol Pablo? Y esto no como lo habíamos esperado, porque ¿qué es lo que espera toda persona? Si una
una población, ¿cierto?, de personas, si un pueblo está mal económicamente y se necesita ayudar a cierta iglesia, a ciertos santos que están pasándolo mal, uno podría decir, no importa que ellos den poquito, si al final ellos tienen poco, ¿cierto? Eso es lo primero, pero el apóstol Pablo dice, pero ellos dieron algo que nosotros no esperábamos. Y esto no como habíamos esperado, dice, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Ellos entendieron que ofrendar era un privilegio que hacían para el Señor, ¿se fija? Ellos no se focalizaron en decir, tenemos que ir a ayudar a estas personas y de lo poquito que tengamos le vamos a ayudar. No, ellos dijeron, ¿sabe por qué vamos a dar más allá de nuestra fuerza? Porque esto lo estamos haciendo para el Señor. Primeramente para el Señor. Por eso al apóstol Pablo lo dejaron con la boca así. ¿Cómo? ¿Cómo los hermanos entendieron esto? Que ni siquiera él había entendido. En primer lugar, ellos se dieron a sí mismos al Señor. Recuerde que las cosas y todas las cosas que nosotros tenemos, el Señor las dio ¿a quién? A nosotros. Aquí también nos está hablando acerca de la propiedad privada. La iglesia no tiene por qué interferir en su propiedad privada. Por ejemplo, la iglesia no está para quitarle a usted las cosas. No está como, cierto, lo hace el comunismo, de expropiar cosas y que la iglesia se quede con sus cosas. No. El Señor quiere algo sublime y quiere que usted de corazón lo haga para Él. ¿Entiende? Por eso Él no le impone nada en el nuevo pacto, no le impone 10% ni 20%, no le impone nada, sino algo más elevado, que es el corazón. Según el apóstol Pablo, que estaba acostumbrado en Israel que se diera toda esta cantidad de diezmos, ¿cierto? Porque no era solo un diezmo, eran muchos diezmos que habían. El apóstol Pablo se dio cuenta que la iglesia que había sido salva por la gracia del Señor, no se le necesita que se le coloque un monto, porque Él sabe lo que la iglesia necesita. Porque ellos saben que toda esta ofrenda se está invirtiendo para la gloria de Dios y se está haciendo para la gloria de Dios. Y porque en primer lugar se están dando a sí mismos al Señor. Y dice, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El apóstol Pablo no deja palabras de más ahí, sino que dijo que no solo ellos se están dando al Señor y también para nosotros, pero si lo hacen para nosotros, ¿es por la voluntad de quién? Es por la voluntad de Dios. Si Dios quiere sostener a sus ministros, ¿de quién es esa voluntad? Del Señor. Y si el Señor quiere que nosotros sostengamos a los santos en sus necesidades, ¿de quién es la voluntad? Del Señor. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y debemos imitar a esta iglesia pobre como lo era la iglesia de Macedonia. Por eso quiero preguntarte una cosa. Cuando estás ofrendando, ¿lo estás viendo como un privilegio que Dios te ha dado para participar en su obra? ¿Lo estás viendo como un privilegio para participar en su obra? ¿Tu corazón ha llegado a rogar y a suplicar participar en las ofrendas para Dios? ¿Hemos llegado a ese punto, amados hermanos, de llegar a suplicar para participar en lo que es las ofrendas de Dios? Pensemos en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo, Él a quien nosotros debemos imitar, y Él es la estatura a la cual nosotros debemos llegar. Porque el Espíritu Santo nos va a conformar ¿a qué estatura? A la de Cristo. Pensemos en Cristo en Lucas 9:12. Hay una multitud, hay 5.000 personas sin contar a las mujeres y a los niños. 5.000 personas siguiéndole. Estaban en un lugar desierto y no había dónde conseguir pan. Ellos tenían algo tan mínimo, unos cuantos panes y unos cuantos peces. Y los discípulos vienen, ¿cierto? Que eso nos representa mucho a nosotros. Vienen y decimos, Señor, hay que echar a esta gente porque nosotros tenemos que resguardarnos, Señor. ¿De cómo vamos a alimentar a esa cantidad de gente? Y el Señor le dice, ¿qué es lo que tienen ustedes? ¿Qué es lo que tienen? Tenemos esto, Señor. Denle de comer a la gente. ¿Entiendes? Una persona podría decir, pero ¿cómo dentro de lo poco que tenemos y lo compartimos, vamos a poder dar a comer a más de 5.000 personas? ¿Cómo? Porque el Señor quiere que seamos generosos. Y Él hace lo que para nosotros es imposible. Pero si nosotros no somos generosos, ¿cómo vamos a poder ver esta gran providencia del Señor?
si no nos despojamos de la mezquindad a la obra del Señor, ¿cómo vamos a ver estas cosas tan grandiosas que Dios hace por los suyos? Hay veces que nosotros estamos igual que los discípulos y pensamos que no tenemos lo suficiente para el sostenimiento. Decimos, cierto, la benzina está cara, decimos, cierto, las cosas, el pan está caro, ya la pega ya no alcanza, ya con lo que tenemos, y empezamos a sacar cuentas y decimos, no me alcanza para la obra de Dios. O esto es lo que quedó para la obra de Dios. Pero si nosotros entendiéramos lo que es el principio de la generosidad, nos daríamos cuenta que lo primero que deberíamos estar pensando en quién es en el Señor. Y luego ordenarnos para que nosotros podamos hacer las cosas. Pero es todo lo contrario. A veces cuando vamos a pensar en la ofrenda pensamos, no, tengo que pagar esto, y esto es para el Señor. ¿Me entiende? Lo que sobró de todo. Y esto es todo lo contrario. El generoso piensa primero en quién. Que yo debo dar para el Señor. Y luego para nuestras vidas. Luego para nuestras vidas. Estamos tan preocupados. ¿Y qué dijo Malaquías 3:10? ¿Cierto? El texto que aquellas personas lo hacen, y ahí es donde está lo malo, ¿me entiende? Por eso estos temas son tan delicados, y de una línea usted se puede pasar al tiro a otra línea. Recuerdo que en esas iglesias que azotan a las personas por no pagar el diezmo, ¿cierto? O por no traer el diezmo, y los palabrean, y cierto, es como que le pusieran el pie encima para que diezmen. Se le cita a Malaquías 3:10 y le dice, o el 3:9, cuando dice, malditos sois con maldición, ¿cierto? Aquellos que no dan diezmo y aquellos que no dan. Pero entendamos esto. Malaquías 3:10 dice, traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. ¿Cierto? Todas las personas se van, malditos sois con maldición, pero ¿por qué el Señor se enoja cuando la iglesia no está ofrendando de corazón? ¿Por qué se enoja? Porque está faltando alimento en su casa. Piense que en el antiguo pacto, Él eligió a los levitas y ¿sabe lo que a todos les dio tierras? Y a los únicos que no les dio tierra fue a los levitas. Y los únicos que tenían que trabajar el día del Señor eran los levitas. Entonces el Señor, ¿qué dijo? Mi parte va a ser la parte suya. O sea, todas las tribus de Israel deben contribuir aquí, porque ellos se están dedicando completamente al Señor. Pero ustedes, al no ser generosos, ustedes están haciendo que falte alimento en mi casa. ¿Cómo no van a estar enojados si yo los he bendecido tanto a ustedes? ¿Me entiende el contexto? Y dice, para que haya alimento en mi casa. Pero el Señor no solo dice eso, como si estuviera ordenando, sino que Él dice, y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Porque no crean que ahora las cosas están caras, eso ha estado siempre. Y a lo largo de la historia siempre ha habido necesidad. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Acaso ustedes, pruébenme? ¿Pruebe acaso si yo no abro las puertas de los cielos, la ventana de los cielos, y hago que la bendición se derrame sobre sus vidas? El apóstol Pablo, en la 2 Corintios 9:8, lo sigue reafirmando y dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Mire el Señor, el que siembra escasamente, escasamente va a recibir, el que siembra abundantemente, abundantemente va a recibir. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Que nosotros debemos traer la cantidad de dinero delante del Señor para que Él me dé más? No. ¿Ve que debemos ser cuidadosos? Hacemos eso de corazón para el Señor y si Él nos quiere bendecir, que nos bendiga. Y si Él no quiere hacerlo, está bien también, porque es su voluntad, es lo que Él quiere para nuestra vida. Pero nosotros no utilizamos la ofrenda tampoco como una moneda de cambio. Yo doy esto al Señor y el Señor me tiene que devolver el doble. Me hace recordar una anécdota de una persona que estaba metida en esta iglesia de la prosperidad, que le llaman, y el ministro de aquel día le dijo, encalíllate en un préstamo de 2 millones y el Señor te va a dar 10 millones. Él partió, se encalilló, le pasó los 2 millones al pastor y después quedó encalillado como por tantos años y se tuvo que ir de la iglesia porque después el pastor se arrancó con toda la plata. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esas cosas? No es pensar tampoco irracionalmente. Es que nosotros entendamos de qué se trata esto. La ofrenda no es una moneda de cambio, de partida. Si el Señor quiere, dice que Él nos va a bendecir. Pero nosotros no hacemos para que Él
¿cierto? Nos bendiga como por conveniencia. El creyente debe hacerlo de corazón como para el Señor. Y si hasta aquí no hemos entendido que la generosidad es importante y es una oportunidad para imitar a Cristo, mire lo que dice Mateo 25, 41, un texto conocido por nosotros, un texto que a veces lo leemos y lo pasamos por alto. Mateo 25, 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿De qué está hablando aquí? De aquellos que van a ser salvos y aquellos que no van a ser salvos. Hasta ahí, ¿cierto? Se entiende. Aquellos que van a ir al infierno son de los que estamos hablando acá. Dice, ¿y por qué van a ir al infierno? Si este infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles, ¿pero por qué van a ir al infierno? Dice, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me recibieron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también respondieron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como extranjero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Él entonces le responderá: en verdad les digo, en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de más pequeños que estos, tampoco a mí me lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Mire lo que está diciendo aquí. Hay personas que van a llegar ese día y el Señor les va a decir: ustedes están en el infierno. ¿Y por qué? Porque ustedes nunca me sostuvieron. Pero Señor, nunca nosotros te vimos que tú pediste, pero tú no lo hiciste con mis hijos. ¿A quién eres mandado a sostener con las ofrendas, cierto? Al pueblo de Dios, a los que están en necesidad, a los ministros que han sido llamados, cierto, por Dios y apartados también por la iglesia para este llamado. Y eso es complejo, amados hermanos, que el Señor, dentro de todas las parábolas que hiciera, incluyera esto. El catolicismo romano lo toma de otra forma. Dice, nosotros tenemos que ir a dar tecito a las personas que están en situación de calle, tenemos que ir a los hospitales. No queremos decir que eso está mal. Pero el principio de este texto dice, a los míos, ¿cierto? A mis pequeños. ¿Quiénes son sus pequeños? Sino sus hijos. Entonces, no quiere decir que nosotros no debemos ir a ayudar a las personas que están en necesidad. Si queremos, lo hacemos, ¿cierto? Pero la prioridad, ¿quién la tiene? Los hijos. La prioridad la tiene el reino de Dios, la iglesia de Dios. Por eso iglesias no han entendido el enfoque y se han vuelto como el catolicismo romano. Han ido a hacer toda esta caridad, que no es algo malo, ojo, que es algo bueno, pero no es lo que este texto está diciendo. Y creen y se sienten conformes por hacer eso. Pero ¿para quién es la gloria al final? Ellos están haciendo las cosas para su propia gloria. Por eso, si usted va a hacer algo, siempre procure que ese algo sea generosidad, sea buscar la santificación. Todas estas cosas sean siempre para la gloria de Dios. Quiero preguntarte y seguir preguntando para que reflexiones. ¿Has sido salvado por la gracia de Dios? Si es así, ¿estás siendo generoso con la obra de Dios imitando a Cristo? Así como buscas la santidad y pasar continuamente en los medios de gracia, ¿estás tratando con tu corazón para ser generoso para la obra de Dios? Mire lo que dice el apóstol Pablo en el verso 5. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en ustedes la obra de gracia. Entonces Tito, en este caso, ¿cierto? Es poco a veces lo que se nos habla de Tito, pero Tito estaba ahí, como ese pastor, también ayudando a que todo esto se pudiera realizar. Luego también vamos a ver en esta serie, ¿cierto?, que estamos viendo acerca de la generosidad dentro de lo que es esta segunda de Corinto, vamos a ver que Dios tiene a este pastor Tito, pero también Tito tiene que ir viendo con otras personas que están dedicadas a este ministerio, que es el ministerio de la misericordia. Pero quiero eso dejarlo para la próxima semana. ¿Por qué debemos ofrendar? ¿Por qué debemos imitar a Cristo haciendo esto? ¿Sabe por qué? ¿Y sabe por qué si nosotros somos generosos estamos haciéndolo con Cristo? Porque ¿qué hizo el Espíritu Santo cuando nos regeneró? Nos unió a Cristo.
¿Y quiénes más están unidos a Cristo? ¿Usted solo? Todos los santos. Por lo tanto, si somos uno con Cristo, y si uno se olvida de dar lo necesario, de sostener lo necesario para el cuerpo de Cristo, en última instancia, ¿con quién está siendo mezquino? Con Cristo mismo. Nuestra ofrenda debe reflejar nuestro amor por Cristo y por su iglesia, la cual es participante de Él. Por eso todos comemos de un mismo pan. ¿Por qué? Porque es un solo Cristo y nosotros estamos unidos a ese Cristo. Por eso partimos ese pan, no solo para decir que el cuerpo de Cristo fue partido por nosotros, sino también porque nosotros al estar unidos en Él, nosotros también, Él recibió todo ese castigo por nosotros. Estamos unidos a Él, por su gracia. Por eso quiero preguntarte si has sido unido a Cristo. ¿Estás siendo generoso para la obra de Dios? Tercer punto. Debemos imitar a Cristo al abundar en la obra de gracia. Dice el verso 7, pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. No digo esto como mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes. ¿De qué se trataban las cartas anteriores? En su mayoría se trataba de lo que el apóstol Pablo está describiendo aquí. Ustedes, hermanos de Corinto, están abundando en fe, bien. Están abundando en fe, están abundando en palabra, están abundando en conocimiento, en toda solicitud, en amor, pero están dejando fuera la generosidad. ¿Me entienden? Así como ustedes están creciendo en esto, también deben crecer en generosidad. Porque conocer más a Cristo nos hace más sensibles, hermanos. Conocer más a Cristo nos hace ser más empáticos el uno con el otro. Conocer más a Cristo nos hace tener un enfoque real y concreto de lo que es su reino. Por eso, así como todo esto ha sido por el Espíritu Santo en nosotros, nosotros también debemos abundar en la obra de gracia. Nuevamente le digo, ¿por qué se habla de la obra de gracia? Porque si alguien ha sido transformado por la gracia, esa persona que ha sido transformada por la gracia es generoso. Eso también lo va a llevar a colación, ¿cierto? Y usted puede seguir ahondando sobre esto el libro de Santiago. Cuando dice el libro de Santiago, si ustedes ven a un hermano pasar necesidad y le dicen, hermano, ve a tu casa y que el Señor te bendiga, ¿cierto? Simplificando todo, el Señor te bendiga. Al final, esa persona tiene amor por sus hermanos, esa persona verdaderamente tiene fe, esa persona verdaderamente ha sido regenerada. De ninguna manera, porque aquellos que han sido transformados tienen esa sensibilidad, tienen ese deseo de siempre estar bendiciendo a otros, no solo por medio de lo espiritual, sino también por lo material. También podríamos hacer un pequeño paréntesis en esto. ¿Por qué la iglesia muchas veces cree que el dinero es algo diabólico y solo lo espiritual es lo que vale? Usted sabe cómo pensaban los gnósticos. Los gnósticos decían, lo espiritual es bueno y lo físico es todo malo, todo diabólico. Pero la Biblia nos está mostrando eso. Las cosas del Señor son tanto espirituales como físicas. ¿Entiende? No es solo decir mi espíritu, yo me conecto con el Señor y estoy espiritualmente así, pero también esto tiene que ver con lo físico. El Señor también nos demanda bendecir a las personas físicamente. Porque una persona, nosotros no vivimos del aire, ¿cierto? No vivimos de solo cosas espirituales. También somos personas que tenemos necesidades físicas. Amados hermanos, el apóstol dice aquí, no digo esto como un mandamiento. Si se le está exhortando a que sean generosos, esto no es un mandamiento, hermanos. ¿Y por qué no es un mandamiento? Porque la generosidad proviene del corazón. La generosidad no se puede imponer, por eso no podemos decir, hermano, usted tiene que dar esta cantidad, como cierto se hace a veces, usted tiene que, con esto tiene que aportar y esto tiene que hacer. No, esto tiene que salir del corazón. Por eso, cierto, los futuros diáconos que van a tener también este trabajo, que lo vamos a ver la próxima semana, que el diaconado está incluido ahí, como quienes tienen que hacer este trabajo, ellos siempre tienen que tener en claro eso. Si van a exhortar a alguien, siempre tienen que exhortar su corazón. No imponer reglas, ¿entiendes? No imponer reglas, sino ver cómo está el corazón de aquellos creyentes que están siendo poco generosos
con la obra de Dios. Esto debe realizarse no como una orden, no como una imposición, sino Él esperaba que la generosidad resultara de un corazón sincero, de un corazón que verdaderamente desea en algo, de alguna manera, retribuir lo que el Señor ha hecho con nosotros. Cuarto y último punto, imitando a Cristo siendo generoso. Imitando a Cristo en su sacrificio, siendo generoso. Por último, veremos que debe ser llevado a cabo esta obra de generosidad en amor, como fruto de la obra de gracia en el corazón del creyente. ¿Qué dice el verso 9? Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene el texto, el corazón de todo este texto. Dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia salvífica, ¿cierto? Que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza, ustedes llegaran a ser ricos. Doy mi opinión en este asunto porque les conviene a ustedes, que fueron los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. En primer lugar, nosotros debemos entender que aquellos que por la gracia de nuestro Dios van a ser generosos. Ser generoso no es ser impetuoso, ¿me entiende? Hacer las cosas así a tonta y a loca y decir, ya mañana voy a hacer esto. No. Si usted va a ser generoso y el Señor le está instando, ¿cierto? A todos los miembros, ¿cierto? Nos está instando a ser generosos para la obra de Dios, lo primero que debe existir es una planificación. Nosotros debemos planificar este sacrificio. Piense que cuando el Señor Jesucristo se entregó por nosotros, y Él siendo rico se hizo pobre, eso no fue algo que Él está en el cielo y dijo, ahora yo voy y lo hago, ¿me entiende, no? El que hizo primero, recordamos que hay un acuerdo intratrinitario. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planificaron todo esto, toda esta obra de gracia. Y si Cristo es nuestro ejemplo y nosotros queremos ser generosos, porque la obra de gracia está en nosotros, ¿qué es lo que debe existir en nosotros? Esa planificación. Dice, debemos ofrendar por amor a Cristo. Cuando pensemos en un monto, debemos pensar en Cristo, en el sostenimiento de su obra. No podemos ser descuidados e imprudentes. No podemos improvisar al realizar este proceder en amor. Por eso le decía hace un momento, no podemos ver todas las cosas y al último lo que sobra para el Señor. No podemos ser descuidados, no esto nomás, pero debemos nosotros analizar, pensar en el Evangelio, pensar en la obra del Señor, pensar en las necesidades que hay en el cuerpo de Cristo. Y de ahí nosotros dar para el Señor. Y eso, para eso, ¿qué es lo que hay que tener? Planificación. Uno debe planificarse, uno debe estructurarse, debe ordenar también nuestra vida. En segundo lugar, también vemos aquí que se debe tener un propósito principal, porque si Cristo siendo rico se hizo pobre, pero no lo hizo por hacerlo, dice para que de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Entonces no solo debe haber una planificación cuando uno quiere ofrendar al Señor, sino que también debe haber un propósito principal. Recuerda que este propósito es el reino de Cristo. En ninguna manera nosotros ofrendamos porque si no ofrendamos vamos a ir al infierno, ¿cierto? En ninguna manera nosotros decimos, no voy a ofrendar para que los demás, ¿cierto?, no vean que yo no lo estoy haciendo. No. Nosotros lo hacemos porque nuestro propósito es que el reino de Dios avance. Nuestro propósito es que Dios nos está haciendo a nosotros partícipe de este reino. Y si Él nos hizo partícipe de este reino, Él no improvisó en la redención, Él tampoco lo hizo a regañadientes, ni sin liberalidad, sino que Él siendo rico se hizo pobre para que de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Pero no solo debemos planificar, sino que también debemos tener un propósito. Y no solo debemos tener un propósito, sino que también debemos preparar nuestro corazón. En tercer lugar, debemos preparar nuestro corazón para realizar esta obra, porque es una obra la cual nosotros debemos desear. Es una obra que nosotros debemos desear. Hasta este punto, los corintios estaban bien, porque ellos deseaban, hace un año, deseaban participar de las ofrendas. Hace un año deseaban ser generosos, pero mire,
Y aquí es donde viene el cambio, porque una cosa es desear ser generoso y otra cosa es serlo, ¿cierto? Hay muchas cosas que nosotros deseamos, pero lo que quiere el Señor es que nosotros hagamos. ¿Y qué es lo que pasa aquí? El apóstol Pablo dice, doy mi opinión en este asunto. Siempre que usted, y aquí un paréntesis, cuando vamos a interpretar la Biblia, siempre que el apóstol Pablo dice, voy a dar mi opinión en este asunto, siempre que el apóstol Pablo dice, yo no hago esto, ¿cierto?, por concesión, sino, ¿cierto?, como una opinión mía, siempre que el apóstol Pablo dice esa palabra, debe entender una cosa usted, que si es la opinión del apóstol Pablo, es la opinión también del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ¿quién inspiró al apóstol Pablo? El Espíritu Santo. Y si nosotros dijéramos, no, es que esa era la opinión del apóstol Pablo, pero no era la opinión del Señor, ¿qué nosotros tendríamos que decir ahí? No, si, entonces esa palabra no sería inspirada y eso no sería del Señor, no tendría por qué estar en la Biblia. Entonces, siempre que entienda, el apóstol Pablo no era un robot escribiendo, era alguien que está escribiendo de manera natural, sin saber que el Espíritu Santo iba a dejar esta carta para que nosotros fuéramos enriquecidos. Entonces, eso también un paréntesis para que lo tengamos claro. Por eso, y terminando el paréntesis, dice, ¿estás planificando la ofrenda que estás dando para la obra de Dios? ¿Estás entendiendo bien el propósito, que es el avance del reino? ¿Te estás preparando en tu corazón para dar con liberalidad? Cuando hablamos de que la Biblia habla de liberalidad a mano abierta, no siendo restrictivos, como si lo hiciéramos para el Señor. Segundo punto, verso 11 y 12 dice, ahora pues, acaben también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también lo hayan llevado a cabo según lo que tengan. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. ¿Se fija? ¿Cuál era el problema de los corintios? Es que ellos se iban en puros deseos, ¿no? Ellos deseaban ayudar, pero hace un año que estaban deseando ayudar. Hace un año que estaban haciendo este sostenimiento. Y los hermanos de Macedonia en un momento empezaron, se unieron y ayudaron. Y estos hermanos que tenían muchas más posibilidades, no se ponían nunca de acuerdo. Y no estaban ejecutando. Cuando hay voluntad, no solo hay deseo, sino que también debe existir la voluntad para desearlo. Ahora pues acaben de hacerlo para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo. Amados, cuando ofrendamos, no solo debemos desear hacerlo, nosotros debemos hacerlo, no por obligación. No podemos quedarnos solo con el deseo de ofrendar, sino que debemos ejecutar nuestro deseo, debemos llevarlo a cabo para la gloria de Dios. Al parecer los corintios, quienes tenían una situación económica mucho más estable que los hermanos de Macedonia, se estaban quedando con el desear solamente. Esto pasa, hermano. Muchas veces las personas más pobres, como le dije anteriormente, son las más generosas que aquellas que poseen recursos estables. Ellos, si bien tenían la disposición de dar, lamentablemente pasaron mucho tiempo pensando cuánto y cómo darían, o si lo que darían era suficiente o no. Por eso quiero hacerte una nueva pregunta. ¿Te estás quedando solo con el deseo de hacerlo y no ejecutarlo? Quiero decirte una cosa, eso es desagradable delante de los ojos de Dios. Es lo que pasa con Ananías y Zafira. ¿Qué pasa con Ananías y Zafira? Todos estaban trayendo posesiones a los pies de los apóstoles, ¿cierto? Para el reino de Dios. ¿Era una imposición eso? ¿Era una regla que todos tenían que hacer eso? No. Era algo que todos hacían de corazón. Pero ¿sabe cuál es el problema de Ananías y Zafira? Que ellos lo hicieron para aparentar. Y ellos dijeron, nosotros vendimos en tanto esto, y le vamos a decir a Pedro ahí que nosotros lo vendimos en tanto, y nos vamos a quedar con esta platita. Pero ¿qué les dice el Señor a ellos? Si ustedes se hubieran quedado con todo eso, el Señor no hubiera dicho nada. El problema está aquí cuando las cosas no se hacen de corazón, ¿me entiendes? Por eso les advierto, hermanos, si estamos dando por hacerlo, para llenar un dato, o para no quedar mal, de verdad que estamos siendo desagradables delante de los ojos de Dios. Porque Dios quiere que seamos generosos de corazón, no obligados. No personas que hacen las cosas por conveniencia, no por personas que hacen las cosas por no quedar mal. Esto es una cuestión de corazón. ¿Cómo está tu corazón para ofrendar a nuestro Dios? Por último, el verso 13 al 15. Equidad del sacrificio generoso. Verso 13 dice, esto no es para holgura de otros,
y para aflicción de ustedes, sino que para que haya igualdad. En el momento actual la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. De modo que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Para concluir, el apóstol Pablo utiliza este principio del antiguo pacto. Cuando ellos debían recoger el maná, ¿qué es lo que es el maná? La providencia de Dios. Es lo que Dios por generosidad le daba a su pueblo para su sustento. ¿Y qué es lo que pasaba cuando una persona recogía demasiado? Al final se le pudría todo y terminaba igual que la persona que había recogido lo que Dios había mandado. Entonces el apóstol Pablo lo que quiere decir aquí como principio de ofrendar es que ¿sabe lo que nos va a pasar? Que si nosotros empezamos a acumular, usted se va a dar cuenta de eso. Yo creo que muchos de nosotros lo hemos comprobado. No es que voy a apartar esto, y no tengo para el Señor, y después se da cuenta que igual gastó toda esa plata. ¿Entienden? ¿No? Igual se fue toda. ¿Por qué? Porque al final el Señor nos ha dado para invertir en su reino. Y a veces van a salir cosas imprevistas solamente porque el Señor está tratando con nuestro corazón, poco generoso para la obra de Dios, con nuestro corazón que no está enfocado en su reino. Tenemos que ser conscientes de eso, hermano. Siempre, si nosotros hacemos la raya a la suma, a nadie lo alcanza. Pero nosotros no lo hacemos por eso, lo hacemos para la gloria del Señor, lo hacemos de corazón, lo hacemos para su reino y para que su reino avance más, dentro de nuestras posibilidades, obviamente. Pero no creamos que estamos siendo ordenados por abarcar mucho. Aquí no estoy hablando solamente de las personas que son desordenadas con el dinero, hay personas que pueden ser demasiado ordenadas, pero son tan ordenadas que no tienen para el Señor. ¿Entiende? Eso también es una preocupación. ¿Y qué va a terminar pasando? No va a conseguir y no va a tener nada. ¿Por qué? El principio, como está escrito, ¿qué les va a suceder? El que recoge mucho no va a tener más. Pero el que recoge poco no va a tener escasez. Esto no es un comunismo tampoco. No quiero que piense que esto es que el Señor quiere que todos seamos de una misma línea, ¿cierto? Que todos ganemos lo mismo. No está diciendo eso el Señor. El Señor protege nuestra propiedad privada. Pero Él quiere que este sacrificio generoso sea un sacrificio que provenga de nuestro corazón y que sea con un propósito. Dice, en el momento actual la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos. Si Corinto estaba mejor económicamente que Jerusalén, ¿por qué el Señor permitió en su soberanía que estuviese mejor económicamente? Para que de mejor manera ayudara a sus hermanos. Y ellos, ¿qué estaban haciendo? Igual que la iglesia, igual que el pueblo de Israel en los tiempos de Ageo. Estaban recogiendo mucho, pero al final estaban quedándose con muy poco. Porque todo lo que acumulaban lo hacían en saco roto. El Señor hizo al rico, como dice Proverbios 22:2, e hizo al pobre. ¿Pero para qué hizo al rico? Para que comparta. No para que se le obligue, ¿me entiendes? Sino para que aprenda a dar. Y al pobre, para que aprenda a recibir, a tener la humildad de reconocer su carencia y su necesidad. Cuando hablamos del sostenimiento de la obra de Dios, no estamos hablando de un comunismo que busca empobrecernos a todos. Más bien busca la equidad, entendiendo que Dios hizo al rico y al pobre. Y la idea de ser generoso no es de dar a tal punto que provoques que tu familia no tenga que comer. Hay que cuidarse de los extremos. Debemos pensar que la iglesia de Macedonia, que estaba en tal pobreza, organizó sus recursos de tal manera que pudieron dar abundantemente a la obra de Dios. Miren, ellos pudieron organizar, porque ellos no fueron gente que, como piden esta gente la prosperidad, la viuda dio todo lo que tenía, usted tiene que dar todo. No, aquí tiene que ser algo con responsabilidad, con equidad, porque usted no puede estar dando y quedar sin nada para comer, ¿me entiende? No puede ponerse una regla tan grande que usted después no pueda ni siquiera comer un pan. No, esto es hacerlo con conciencia, pero con esa conciencia que provoque que todos estemos bien para la gloria de Dios. Entonces, la iglesia de Macedonia era pobre y organizó sus recursos de tal forma que pudieron dar abundantemente a la obra de Dios. Y si ellos pudieron, ¿acaso nosotros no podemos? Debemos tener en claro que si no tenemos para dar a la obra de Dios con generosidad y liberalidad, en la mayoría de los casos, es porque
la obra de Dios es lo menos importante en nuestras prioridades. Si no tenemos para dar con liberalidad, no solo dar, ¿se fijan? Esto no se trata solo de dar, se trata de dar con liberalidad, mano abierta al Señor. Y si no damos con liberalidad, puede ser por dos cosas. Porque tenemos en poco el reino de Dios, ¿cierto? Decimos el reino de Dios no es tan importante, tengo otras cosas más importantes que el reino de Dios. O estamos siendo malos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. Son dos opciones. No nos vamos a quebrar la cabeza en muchas. O nuestra prioridad no es el reino y son las cosas del mundo, o somos malos administradores con lo que el Señor nos ha dado y al final terminamos gastando cosas que no debiéramos hacerlo, donde produce eso más y más pobreza en nosotros. Por eso quiero dejarte con estas últimas preguntas. ¿Es tu prioridad el reino de Dios? ¿O la prioridad tuya hoy, iglesia, son las cosas de este mundo? ¿Estás sobreendeudado por tu desorden financiero? ¿O estás siendo un mayordomo de tus recursos? Nunca olvides que si has nacido de nuevo, por la gracia de Dios que te ha salvado, eso va a resultar en tu generosidad para la obra de Dios. Nunca olvides que ser generoso es imitar a Cristo, tu Salvador. Oremos. Amado Padre Celestial, sin lugar a dudas este es un tema difícil, un tema delicado, pero un tema también que nos muestra tu Evangelio y esa poderosa obra que ha hecho en nosotros. Padre eterno, misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Dios providente, nos has dado y has cubierto todas nuestras necesidades. Y reconocemos, Padre, que no muchas veces estamos actuando como tú quieres que te imitemos, Señor. Tú has puesto en nuestro corazón el ser generosos, pero somos nosotros mismos, por no tener como prioridad el reino de Dios, o por estar tan sobreendeudados por nuestra mala administración de los recursos, es que al final todo eso ha resultado en escasez y en pérdida espiritual. A veces se ha dicho que como está el estado de nuestro corazón, muchas veces también se va a reflejar en cómo ofrendamos para el reino de Dios. Te ruego y te suplico, Señor, que nos arrepintamos de todo corazón de este pecado delante de tus ojos, que podamos humillarnos bajo tu mano poderosa, que podamos reconocer que solo en usted, oh mi Dios, hay gracia y esperanza y salvación, hay transformación de nuestros corazones. Si hay alguno entre nosotros que aún no ha nacido de nuevo, te ruego que les permitas, Señor, nacer de nuevo para que con generosidad puedan avanzar en esta obra tan maravillosa como es la obra del Evangelio de Dios. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Favor, amados hermanos, de tomar su salterio para que cantemos todos juntos el Salmo 67. Salmo 67. Salmo 67. Y la introducción al Salmo 67, para que cantemos con entendimiento, dice así. Es una oración por la prosperidad de la Iglesia, comprendiendo no solo el país de Judea, sino también a toda la tierra sobre la cual la gracia de Dios debía extenderse con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cantemos este hermoso Salmo 67. Dios se apiade de nosotros y nos bendiga en su bondad, sobre nosotros su buen rostro, haga alumbrar con santidad, para que en la tierra conozca
bendecido sea tu camino, Dios, tu salud divina sea conocida en toda nación. Oh Dios, los pueblos te alaben todos en verdad. Los pueblos se alegren y gocen, pues juzgarás con equidad. Habrás pastoreado, en la tierra guiado a toda nación. Los pueblos te alaben, todos te alaben, Dios de salvación. La tierra con gran abundancia frutos excelentes dará, y el Dios nuestro por su gracia de cierto nos bendecirá. Que Dios soberano con su fuerte mano nos dé bendición, y que a Dios teman las religiones todas que en el mundo son. Amén. Que el Señor nos bendiga con su preciosa y bendita bondad. Con solemnidad, amados, temor y temblor delante del Señor, le ruego que pueda inclinar su rostro para que pueda recibir la bendición del Señor. También le rogamos, ¿cierto?, a los niños que puedan inclinar sus rostros para que reciban la bendición de nuestro Salvador. Iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.